Luis García Jambrina, has escrito el manuscrito de Sangre, una nueva aventura del pesquisidor Fernando de Rojas, pero esta vez lo vamos a encontrar en Roma, la ciudad eterna. ¿Por qué este escenario? Bueno, es una idea que me rondaba la cabeza desde hace tiempo. Quería sacarlo de su zona de confort y llevarlo pues al gran lugar donde se cocía un poco todo, ¿no? La capital de la cristiandad, del mundo occidental, del mundo conocido de entonces, y en una época además donde hay muchos juegos de poder y muchos enfrentamientos, ¿no? en Roma, ya no solo dentro del Vaticano, sino en la propia península italiana, ¿no? En la guerra por la conquista del reino de Nápoles, bueno, las campañas de César Borgia, que quería ir haciendo un conglomerado de ciudades, estado, etcétera, las propias campañas papales, en fin, parecía un lugar pues muy fascinante. Ya en sí mismo el lugar es una ciudad que tiene muchas capas. Tienes las ruinas de la antigua Roma, del antiguo esplendor de Roma, y luego tienes pues esos barrios más populosos y populares, donde había mucha prostitución, mucha delincuencia. Eso también lo hace atractivo. Bueno, y luego está la Santa Sede o el Vaticano de entonces, ¿no? Y había mucha presencia española, que eso también me importaba, ¿no? Presencia española, bueno, pues que tenía que ver con la propia Iglesia, con el Vaticano, pero también porque allí muchos judíos expulsados de la península y luego también conversos pues van a parar a Roma, que es una ciudad más, como decía la película, una ciudad más abierta, ¿no? y más tolerante que Castilla. Y luego, bueno, pues todos esos lugares recovecos de la ciudad, y especialmente uno que me llamó mucho la atención, es un lugar que yo descubrí no hace mucho, que hasta hace no mucho no se podía visitar, que es la famosa Domus Aurea, ¿no? Ese palacio de Nerón, que luego queda enterrado bajo una especie de colina. Bueno, luego se edifica ahí algunas termas, etcétera. Me pareció un sitio fascinante, ¿no? Esos mundos subterráneos siempre me han atraído mucho. Aparecen en la primera novela y vuelven a aparecer un poquito en esta, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que daría mucho juego. Eso te iba a preguntar, porque tenemos en esta novela un recorrido por esa cueva, por ese palacio de Nerón, por esas catacumbas, que da lugar a encontrarnos a gente muy variopinta, sí, a objetos de arte como pinturas y demás, y bueno, personajes que pululan por allí, pero todo lo que cuentas es real, porque a mí me ha parecido un escenario fantástico. Sí, hay referencias a eso, claro, cuando se descubren estas primeras salas del Palacio de Nerón, que ellos creían que eran grutas, pues eso se convierte en un lugar de peregrinaje para pintores, como es el caso de Rafael, que aparece ahí haciendo unos apuntes de las pinturas de las paredes. De ahí surge el arte grutesco, de gruta, porque ellos no tenían conciencia de que eran salas y galerías del famoso Palacio de Nerón, cuya memoria se había perdido, ¿no? También un lugar donde iban a hacer picnic, que iban de excursión, iban pues eso, a sus prácticas sexuales, además asociándolo pues a las orgías romanas, etcétera, el lugar de refugio también de maleantes y delincuentes. Bueno, me parecía un escenario prodigioso. Y luego también para mí es algo así como el subconsciente de la ciudad, ¿no? Hay una ciudad que tiene una parte visible y luego tiene una parte invisible, donde va a parar pues lo más transgresor y prohibido y bueno, y cosas que luego tratan de aflorar, en este caso a través de la pintura, etcétera, ¿no? Ese es el juego un poco que quería hacer. Pero sí, eso es histórico, se descubren en aquella época de manera casual y azarosa, y también de manera casual es el lugar. Las visitas se han empezado a hacer no hace mucho tiempo, y no todos los días se puede visitar, y hay que reservar con mucha antelación, ¿no?
Siempre me han atraído esos espacios subterráneos y en este caso más. Y bueno, todo lo que también es simbólico, ¿no? Es el momento del renacimiento. El renacimiento tiene que ver con poner la mirada, echar la mirada atrás y recuperar el pasado, ¿no? Y eso es lo que ofrecía precisamente ese palacio de Nerón, arte, pintura, que va a servir para reavivar la pintura del momento, ¿no? Un momento de esplendor y un momento luego de gran corrupción. Yo creo que van siempre de la mano, ¿no? En España también, ¿no? Los siglos de oro, momentos de esplendor, pero también momentos conflictivos y de corrupción, ¿no? Estamos hablando de una novela que tiene una trama de misterio detectivesco muy, muy interesante, muy importante, pero cuyos escenarios también, esta novela creo que no sería la misma sin esos escenarios, ¿no? Porque estamos hablando de una Roma que es un polvorín político y social, aparte de militar también, porque estamos hablando de que hay varias facciones de distintos ejércitos en el lugar. ¿Y por qué Roma se mueve, Fernando de Rojas? Bueno, pues la Roma de la época, desde el Vaticano y la Santa Sede, porque el crimen que tiene que investigar tiene que ver con el Papa y con esas luchas de poder, porque además de la muerte del Papa, hay dos cónclaves en la novela, dos elecciones de Papa, y bueno, y ahí está todo el entramado y todas las luchas de poder. Cada vez que había un cónclave en ese momento, pues estaba todo este juego de compra de votos, de sobornos de las grandes familias enfrentadas, etcétera. Y en este caso, con la peculiaridad de que el Papa Borgia es uno de los dos únicos papas españoles que ha habido a lo largo de la historia. El otro también era Borgia, bueno, era Borja en ese caso, no se había italianizado el apellido, ¿no? Me parece un momento muy atractivo para eso. Y eso es la Roma, bueno, esa y la de lo que llaman la Roma putana, la Roma como un gran burdel donde hay prostitutas de todas partes y que es indisociable del Vaticano y si surge ese gran burdel es precisamente a la sombra del Vaticano, y entre uno y otro pues se va moviendo Fernando de Rojas. Por ahí aparecen también los seguidores de Savonarola, que había sido quemado por orden del propio Alejandro VI. En fin, un entramado de cosas entre las cuales, y en el medio está un poco Fernando de Rojas, ¿no? Claro, un Fernando de Rojas que por un lío de espaldas tiene que emigrar a Roma, y allí su tío, que es el embajador español en Roma, pues le encarga un poco que investigue las causas culpables o motivos que ha podido conllevar la muerte de Alejandro VI, el Papa, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí vamos a descubrir a un Alejandro VI que, aunque muere en las primeras páginas, pero su figura planea por toda la novela, ¿no? Alejandro VI, vaya personaje, ¿no? Sí, bueno, la familia Borgia en general, y este en particular, personajes, eso sí, muy tratados ya por la literatura y por el cine, pero yo he querido un poco también darles una vuelta, no hacerme eco solo de la leyenda negra que los perseguía desde aquella época. Es una leyenda negra que se monta precisamente contra ellos, ¿no? Para desprestigiarlos, y precisamente porque eran españoles. Y esa leyenda luego se ha mantenido a lo largo de los siglos y se ha ido acrecentando, y de ahí que sean personajes tan fascinantes. Pero claro, esa leyenda negra te oculta otras caras de estos personajes que tienen que ver, pues eso, su amor por el arte, ¿no? y por el saber. La propia Lucrecia Borgia, pues claro, lo que conocemos es las relaciones incestuosas que se supone que tenía con el padre, cosa que no es cierta, que no está probada, o con los hermanos, pero en realidad una mujer cultísima, capaz de dialogar
con cualquier artista, cualquier poeta intelectual de la época, una mujer muy piadosa. Tú comentas que hablaba varios idiomas. Sí, y eso está documentado, y las relaciones que tenía con Bembo, etcétera. Todo eso inspira mucha pintura, mucha literatura. Una persona muy piadosa. Cuando se muere uno de los hijos de un matrimonio anterior, se encierra durante un tiempo en un convento. O sea, partes menos conocidas de este personaje, ¿no? Que yo he querido un poquito mostrarlo también. Es un personaje todavía mucho más rico de la imagen que solemos tener de ella, ¿no? Y lo mismo en el caso de César Borgia, que es verdad, pues muy ambicioso. César Borgia, que es el que inspira al príncipe de Maquiavelo, nada menos, ¿no? Otro personaje de la novela, para mí importantísimo, porque ahí es un poco donde se gesta, ¿no?, la política moderna, tal y como la entendemos ahora, ¿no? Y entre otras cosas, pues eso, como la mentira es un instrumento político de primera orden, ¿no? Y hoy día lo sabemos perfectamente, ¿no? Todavía se utiliza con mucho más cinismo que entonces, pero de alguna manera viene de entonces, ¿no? El Príncipe de Maquiavelo es el libro de referencia de todos aquellos que tratan de conquistar el poder y sobre todo mantenerse en el poder. Bueno, y he puesto un poco el foco también sobre este personaje y sobre este momento, ¿no?, donde surgen tantas cosas. ¿Sí? En la carrera de Historia nos decía un profesor que no podíamos terminar la carrera de Historia sin haber leído El Príncipe, porque si no, no comprenderíamos muchas de las cosas que suceden. Efectivamente. Y bueno, y no por casualidad se gesta en ese momento, ¿no? Por eso era importante que apareciera también como personaje en la novela, no haciendo un simple cameo, sino bueno, teniendo sus conversaciones con Fernando de Rojas, ¿no?, donde tienes esas dos miradas, ¿no? La mirada de que conoce eso desde dentro y que se ha hecho ya un poco cínico, como sería Maquiavelo, y la mirada más ingenua todavía más ingenua de Fernando de Rojas, ¿no? La novela tiene algo de crítica o reflejo de la realidad, o un poquito no sé si tiene ficción, pero nos presenta un Vaticano que es un poco una pequeña Sodoma y Gomorra, ¿no? Eso me lleva a enlazarlo con un tema que me ha impresionado mucho, del que tú hablabas antes, lo has mencionado, que es el de la prostitución, sí, que sorprende si tenemos en cuenta que hablamos de la ciudad del Papa, ¿no?, de la ciudad de la Iglesia. Sí. Y tú comentas que llegó a haber, no sé si 7.000 prostitutas. Sí, el porcentaje con respecto a la población era más del 10%. Y probablemente, bueno, la cifra que se da en la Lozana es todavía mayor, yo la rebajo un poquito, pero eso, una ciudad en la que el 10% o el 15% son prostitutas, son muchas prostitutas, y todo eso surge un poco a la sombra del Pero lo interesante Vaticano. Es que al final, quiera que no, tienen mucha decisión y tienen un papel muy importante en el tema de los juegos que hay ahí y de, digamos, de las intrigas, ¿no? Sí, yo quería he intentado que todo lo que aparece en la novela tenga que ver con la trama y tenga un papel dentro de la trama. Claro, aparece la Lozana andaluza porque Rojas tiene que buscar a una misteriosa prostituta de la que no saben nada, que supuestamente estaba con el Papa en el momento de la muerte. Claro, eso ya te lleva primero a Delicado, que se supone que conoce perfectamente todo el mundo del puterío romano, y luego al gran personaje que es la Lozana andaluza, que le presta su ayuda para encontrar a esa famosa prostituta, ¿no? Y ahí insisto que no hay exageración ninguna. O sea, a Roma se la llamaba Roma putana. Roma era la Sodoma y Gomorra de la época. Roma era la Gran Babilonia.
también se hacía ese juego de palabras de ramera con romera, los que van a Roma, ¿no? Los romeros. Es indisociable y bueno, y si ves las películas de Fellini, etcétera, están llenas de prostitutas, ¿no? Y bueno, yo creo que va un poco con la ciudad, barrios enteros dedicados a la prostitución, y entre ellas hay muchas de origen español, como Lozano. Eso te iba a preguntar. La novela tiene muchos personajes, pero a mí me ha parecido interesante el cura Delgado o Delicado, ¿no? Delicado. ¿Qué representa este personaje en la historia? Porque es muy es crítico, pero digamos que su mensaje tiene mucha filosofía dentro del contexto en el que se mueve, ¿no? Efectivamente. Bueno, la función que tiene en principio es de ayudar a Fernando de Rojas en sus investigaciones, ¿no? Por la posición que ocupa dentro de ese mundo. Por un lado es párroco de una pequeña iglesia de Roma, y por otro lado conoce muy bien el mundo del puterío, ¿no? Y sobre todo a la Lozana, a la que acaba inmortalizando, ¿no? Entonces, efectivamente, tiene ese papel del que le va descubriendo y mostrando cómo son en realidad las cosas, ¿no? Porque Rojas siempre ha tenido, sobre todo en las novelas más de juventud, en este todavía es joven, pues esa mirada un poco ingenua, a pesar de que conoce perfectamente el mundo de la delincuencia y del mal, todavía tiene cierta ingenuidad, ¿no? Y bueno, necesita a alguien que le muestre esos otros mundos, ¿no? Tanto del Vaticano como de las prostitutas. Y bueno, y a través de él, pues era dar acceso al personaje de Lozana, ¿no? Que tiene también bastante papel en la trama, sí, también ayuda muy interesante en esa búsqueda. Y bueno, y que le muestra esa otra visión del mundo. Es una mujer que se ha buscado la vida desde muy niña, es astuta, sabia, conoce perfectamente el alma humana, tiene una riqueza lingüística extraordinaria, esa manera y sobre todo esa actitud, ¿no? Desenvuelta, libre, etcétera, ¿no? Es una Celestina a la romana, pero joven. Exactamente, ella es consciente. Yo quería hacer un juego precisamente, Celestina, que es un poco la madre, sería la madre, y ella, ¿no? Y luego literariamente también es verdad, o sea, la Celestina obra es la madre de la Lozana andaluza, o sea, forma parte de la descendencia que deja ese libro en la literatura española. Como que todo me venía un poquito todo dado por los propios personajes, ¿no? Trato un poco de sacarles jugo en este sentido, sí. Luis, tú construyes un misterio basado también en parte en hechos reales. Sí. Con un trasfondo que desvela que elegir al culpable es, por una parte, tarea fácil, pero también difícil, ¿no? Porque digamos que cuando uno va leyendo dice, bueno, aquí el culpable puede ser cualquiera, porque de verdad que hay todo un elenco que tenía motivos suficientes, sí, para tener el culpable. ¿Tú ya lo tenías claro o te ha sido difícil? Porque yo, elegir a un culpable, yo lo tengo fácil desde fuera, pero desde dentro... Ya. A ver, yo con las novelas de esta serie de Rojas siempre las escribo sin planificar. Sé que puede parecer mentira, pero no planifico nada. O sea, en este caso, hombre, quiero llevar a Rojas a Roma, y ahí se va a encontrar con un escenario muy peculiar y una serie de personajes, etcétera, pero no sé más, y sobre todo de la trama no sé nada. Así que quiero empezar con la muerte del Papa y crear intriga. Pero claro, empiezas a escarbar y el problema de esto es que había muchos sospechosos, por eso casi seguro de que efectivamente él murió envenenado. El problema es quién lo envenenó y por qué, ¿no?
Y ahí es donde yo no sabía nada. Empiezo a tirar del hilo, y bueno, ya llega un momento, bueno, pues tiene que estar dentro del conjunto de los cardenales que le disputaban el puesto a... Bueno, pero en la novela también se habla de que puede ser el hijo, de que puede ser la hija, puede ser, vamos. Tienes eso que desplegar, una serie de posibles sospechosos. En realidad, esta es la novela de la serie, yo creo que más canónica, desde el punto de vista de la trama policíaca. Pero bueno, jugando con la originalidad de la época y de los personajes, y también quizás sea la más histórica, o sea, porque es que aquí, o sea, es un punto de partida, es real. Él muere y mucha gente sospecha de que lo han envenenado. El siguiente papa dura 26 días, ni más ni menos. Es un papa que sale elegido porque pasaba por ahí, porque ninguno de los dos principales candidatos pues logra suscitar los 2/3 de votos que se exigían. O sea que voy construyendo un poco la novela al hilo de la realidad histórica, pero bueno, pues eso. Antes hay que presentar a una serie de posibles sospechosos, incluso dar motivos para que sean esos sospechosos. Podía haber sido la hija también, como una venganza por todo lo que le había hecho sufrir su padre. Unos se van acusando a otros, etcétera, hasta que bueno, ya la cosa se va un poco clarificando. Bueno, están los seguidores de Savonarola, que también tenían motivos para acabar con el Papa, que es el que manda, primero excomulga y luego manda ejecutar a Savonarola, a su maestro. En fin, sí, intenté que fuera eso, una novela ya no solo negra, sino detectivesca a la antigua usanza, ¿no? Distintos sospechosos que se van poco a poco desechando hasta que... Y al final un poco lo que el crimen o los crímenes aparecen explicados en función de hechos y acontecimientos históricos. Por eso es histórica. Sí, es una historia que solo se puede contar en esa época y en ese lugar. Porque ahora hay muchos thrillers que llaman, que aunque se sitúen en España o aunque se sitúen en otras épocas, podían haber ocurrido en cualquier sitio, fundamentalmente en Nueva York. Esto solo podía ocurrir en ese momento, con esos personajes, esas motivaciones que tienen que ver con el contexto político y las luchas de poder de ese momento. Por eso también se habla, ¿no? Los ejércitos que están ahí. Y además de lo que se trata no solo de descubrir al culpable, sino de todo ese entramado político, social que hay en ese momento, ¿no? en Roma. Luis, y Fernando de Rojas lo veo yo aquí como más mordaz, más un poco pícaro, ¿no? Más enamoradizo, ¿no? Y quizás incluso llega un momento en que no es tan diplomático con las personas con las que se encuentra, sino que algunos hasta salen en parte mal parados por juntarse con él, ¿no? O por tener relación con él, porque quizás hasta los usa un poco, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué Fernando de Rojas vamos a encontrarnos aquí? Porque sí es verdad que la esencia es la misma, pero creo que es distinto. Sí, al es más resto. complejo. Sí, tiene más aristas que en otras novelas. Eso es verdad. Sí. Yo no soy muy consciente de esas cosas cuando estoy construyendo la novela. O sea, yo necesito luego tener la respuesta, el feedback de los lectores, que me hacen ver que, sí, efectivamente, esa era la idea, o cobrar conciencia de algo que no acaba uno de tener claro en la cabeza, porque puedes tener una idea y lo importante es saberla luego desarrollar. Entonces, hombre, yo creo que el personaje es más complejo precisamente porque el contexto en el que yo lo meto es mucho más complejo, porque pues algunos de los crímenes que había investigado o eran más particulares o eran más rebuscados, y en este caso pues yo creo que se desprenden muy bien de todo eso. Entonces tiene que cobrar conciencia de todas esas luchas de poder, todo lo que hay detrás de la Iglesia, ¿no? De la Iglesia católica, etcétera. Eso lo hace ser un poquito más
tener más resabios y efectivamente pues a veces tiene que utilizar a la gente, ¿no? Para salir. También él sale mal parado en diferentes momentos de la novela. Yo creo que es la novela probablemente más verosímil, ¿no? que algunas de las que había publicado antes, porque intenté, pues eso, que el contexto fuera muy real y muy verídico, ¿no? Y además muy complicado, porque pasan muchas cosas. En poco tiempo intentan matarlo, están a punto de matarlo allí en la o de quedar atrapado, ¿no? Quedar atrapado y morir de esa manera tan real y al mismo tiempo tan simbólica. Sí, por ahí debe de ir la cosa, sí, tienes razón. Y para finalizar, Luis, son 18 años desde el manuscrito de piedra y son 7 novelas. 17, sí. Y 7 novelas. Habrá más Fernando de Rojas porque tú ya has comenzado una nueva saga con Unamuno, pero los que nos gusta leer a Fernando de Rojas, vamos a tener la oportunidad. Sí, va a haber una más. Vamos, creo que lo cuento al final, en una notita que... Sí, o sea, la idea siempre, el plan, primero eran 4, o sea, una tetralogía, y luego otras 4, total 8. Y falta la cuarta, que tiene que ver en ese caso con el elemento, con el fuego, ¿no? De hecho, el título es Las cenizas del manuscrito. Entonces, es un título que sigue la pauta de los anteriores, pero que lo he cambiado. Ya no es el manuscrito un poco para indicar que es un poco como el cierre de la saga. Pues entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Luis. No será la siguiente, pero no creo que pase mucho tiempo.